Conocimos esta historia 2 años atrás. Así era Martín, un niño a quien le gustaba el color rosado y las muñecas, mientras que a su hermano mayor los dinosaurios y los juguetes de acción. Hoy ya no quiere que lo llamen Martín. El nombre que escogió es Amada. A pesar de que nació con genitales masculinos, se autopercibe como mujer. Es una niña transgénero. ¿Te sentías distinto antes? ¿Te sientes más feliz ahora? Sí, porque mis padres ya saben cómo soy yo. ¿Qué sentías antes? ¿No te sentías que te veías en el espejo como querías sentirte? No, porque yo me veía como niña y yo quería ser niña. Y entonces a veces me ponía a llorar y estaba triste. ¿Y ahora cómo te sientes? Me siento feliz. Bueno, las cosas han cambiado bastante en 2 años. Le conocía en un momento a tu hijo, que ahora es tu hija, ¿no? Todo ha cambiado. Sí, todo ha cambiado y yo creo que en realidad ha cambiado para bien. Y en este caso nosotros como familia decidimos ser felices. Y ser feliz es acompañarle a mi hija, verla realizada. Como tú te acuerdas, antes la habitación era diferente. Era, bueno, compartida con el hermano. Ahora en cambio tiene su habitación. Se pintó con el color que ella quiso. Bueno, dejó atrás su ropa de niño. Sí, dejó atrás. Fue esa parte, en realidad fue un poquito dura. Ella, por ejemplo, no quería usar cosas como pantalones de niño, no quería usar camiseta de superhéroes, que normalmente es lo que usa el hermano. Y lo que tenemos ahora es, por ejemplo, estos vestidos, que cuando se pone es justamente una princesa. Uno de pronto se hace el imaginario de que algo pasó en la casa, algo pasó en la familia, de pronto le dejé, o fue producto de una violación o algo así. Esas son las preguntas que normalmente se hace un padre. No fue un tema que, como muchos piensan, fue algo que pasó, sino que es parte siempre de su esencia como persona. Entonces es algo con lo que mi hija nació, con esta condición, pero que nosotros como familia lo podemos enfrentar. Para mí es súper importante saber que el rendimiento de mi hija es tan bueno que se vio merecedora a un reconocimiento académico. Y esto es súper importante porque se le valora no solamente por esta condición, se le valora por quien ella es y por todo lo que puede llegar a ser. No pueden ser los prejuicios o la discriminación la que haga que la sociedad solamente le dé un camino a seguir. Porque para estas personas transgénero muchas veces el único camino que tienen, porque son rechazados por las familias, rechazados por las escuelas, el único camino es solamente la prostitución. Y nosotros como papás nos negamos a que ese sea el futuro de mi hija. Mientras el sexo es biológico, es decir, los cromosomas, hormonas y anatomía nos diferencian a hombres y mujeres desde el nacimiento, el género son los roles, conductas y actividades femeninas y masculinas socialmente establecidas. Los transgénero son personas cuya identidad de género no se ajusta a su sexo. Un transexual es quien busca modificar su cuerpo e incluso someterse a una reasignación genital para vivir en el género con el que se identifica. Por mucho tiempo se creyó que la transgeneridad aparecía en la mayoría de edad. Sin embargo, cada vez hay más casos reportados en el mundo donde niños, niñas y adolescentes viven esta realidad. Estamos hablando de una esfera del ser. Eso es algo que yo no puedo corregir. Eso es algo que yo como padre no puedo poner una regla de que deje de sentir como se siente, que deje de ser quien cree ser. Ahí lo que se ha identificado es que cuando se produce este rechazo a las características identitarias, esto tiene un impacto pero tremendo en el bienestar de estos niños y niñas. Esto, según la OPS, es descrito como el estrés de minorías, que genera una afectación en el bienestar psicosomático, dolores de cabeza, dolores gastrointestinales, y en la parte ya de salud mental suelen los dos principales enemigos de estas personas cuando no son aceptadas por su entorno son la ansiedad y la depresión. Investigaciones han descrito que incluso hasta 1/4 de jóvenes, de adolescentes transgénero han tenido un intento suicida ya. Entonces no estamos hablando de una cosa, de un capricho, estamos hablando de una necesidad específica de salud. El que la transexualidad fuera considerada una anormalidad psiquiátrica sirvió de justificación para el estigma y discriminación. Sin embargo, desde el 2012 dejó de considerarse una enfermedad mental dentro del Manual de Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría.
Si bien la Organización Mundial de la Salud mantiene a la transexualidad dentro de la clasificación internacional de enfermedades, este año pasará a definirla como incongruencia de género. Según la Asociación Americana de Psicología, es complejo determinar el por qué algunas personas son trans. Podrían haber factores biológicos como la influencia genética y los niveles de hormonas prenatales, así como las experiencias. Erika Vázquez es logoterapeuta y pertenece al grupo Provida. Sostiene que la mayoría de personas que tienen inconformidad con su género cambian de idea en la mayoría de edad. En el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría, le determinan disforia de género cuando pasa de ser una confusión temporal de la sexualidad a ser algo que ya es una creencia, no es una confusión temporal, sino que yo creo que soy de otro sexo. Cuando un niño o un adulto tiene esto, lo que tenemos que hacer los demás es ayudar y acompañar. Muchas veces no es que están luchando contra la sociedad, sino que están luchando contra su propia naturaleza. Con una ayuda profesional, una ayuda de acompañar y ver qué es lo que le pasa, llegan finalmente a aceptar su sexualidad sin ninguna presión del cura, ni del pastor, ni del psicólogo, ni nada, sino simplemente porque fue como parte de una etapa y aparte también por el bombardeo que tenemos actualmente de estos temas. Hay muchos chicos que no es que en verdad se sientan del otro sexo porque en verdad ellos sea propio de ellos, sino porque se sienten presionados, porque ven por la curiosidad, porque ven que sus amigos están probando o por un montón de temas que no necesariamente son por su propia voluntad. Para el psicólogo Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGTBI, la transgeneridad no es un trastorno mental. Actualmente ya se ha reconocido que las identidades transgénero forman parte de la diversidad sexual, esta diversidad natural, por tanto no representan ninguna alteración patológica de salud mental per se. No son una enfermedad, representan una forma diversa de expresión de la naturaleza y de la sexualidad humana. Este caso es icónico porque representa la evidencia en nuestro medio de lo que ha reportado la investigación internacional. Todo proceso de congruencia de género mejora ostensiblemente el bienestar integral de la persona. Eso se lo puede ver completamente en Amada, su nivel intelectual por encima de la media, sus habilidades empáticas, disminuyeron completamente sus niveles de ansiedad, disminuyó su estrés. Fernanda y Sebastián visitaron varios terapeutas y psicólogos sin que recibieran una respuesta satisfactoria para entender su caso. Uno incluso cobró $200 por consulta, donde le prescribió como tratamiento alejar a Fernanda de su hijo y pasar más tiempo con su padre para que tenga mayor influencia masculina. Sin embargo, Amada vivía cada vez más estrés y frustración. Ha habido sí cuestionamientos por varias personas diciendo que no le educan correctamente. Si fuera mi hijo, yo le enseñaría, yo le pondría en un buen camino. Hemos verificado que la ONU, la Asociación Americana de Psicología, que es lo que dice, y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, existen demasiadas personas que han comprendido estas identidades trans. Lo que sí es, las han escondido, les han invisibilizado. Aquí en el Ecuador esto era un tema totalmente tabú. Es 15 de enero. Los padres de Amada decidieron que este viaje debería ser especial y lo harían en limusina. Es la primera vez en el Ecuador que una niña transgénero solicitará al registro civil el cambio de nombre y sexo en la cédula de identidad. Vemos que es propicio que en este momento histórico, en los cuales hay padres y madres que de una forma valiente y muy sensible han decidido luchar frente a unas leyes para que a partir del caso de su niña, la realidad de muchos niños y niñas sea mejor. Desde el 2016, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles permite a las personas trans el cambio de nombres y la palabra sexo por género, que puede ser masculino o femenino, pero excluye de este derecho a los menores de edad.
Solicitamos al registro civil su postura frente al pedido de Amada, sin que hasta el cierre de este reportaje nos hayan dado una respuesta. Pero a quienes no podrán negarle un pronunciamiento es a la familia de esta niña trans. Tienen 15 días. Si la respuesta es negativa, irán a instancias superiores e incluso internacionales. A inicios de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó a 12 países en América Latina, entre ellos Ecuador, a garantizar los derechos de los grupos LGTBI. Farid Simon, experto en derechos humanos, aclara cuáles son los alcances de este pronunciamiento. Costa Rica hizo una pregunta bien simple, que era el tema sobre la ley sobre el cambio de nombres y la población LGBTI, y la Corte aprovechó el caso para explicar el contexto más general donde se debaten estas cuestiones. Y el contexto más general son situaciones de profunda discriminación, exclusión y violencia que viven las personas LGBTI en América Latina, en América en general. Y lo que ha dicho es que en América, todos los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos tienen 3 obligaciones. Primera, eliminar toda forma de distinción de las personas en función de su orientación sexual. Eso llega al siguiente tema, que es qué pasa con aquellas instituciones como la adopción o el matrimonio que plantean distinciones por la orientación sexual de las personas, y lo que dice es abiertamente esto es discriminatorio. Y la tercera parte, que era la pregunta original de Costa Rica, tenía que ver con la transexualidad, la posibilidad de modificar los datos de identidad en los registros públicos. Y la Corte dice que hay que asegurarse que se pueda hacer, que sean requisitos sencillos, que no se exijan cosas como declaraciones de terceros u otro tipo de declaraciones complejas, y que se refleje tanto el dato de sexo como el dato de nombres y demás datos de identidad. En este documento también encontramos que en lo que respecta a la regulación de los procedimientos de cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género en los registros y en los documentos de identidad de niños y niñas, la Corte recuerda que son titulares de los mismos derechos que los adultos, reconocidos en la Convención Americana. El abogado Cristian Paula sostiene que la Corte Constitucional del Ecuador también se pronunció el año pasado sobre las cédulas que se emiten para las personas trans. 10 de mayo del 2017, la Corte Constitucional dijo que la ley de identidad y registro civil en el artículo de la identidad de género es inconstitucional y le manda a la Asamblea Nacional a reformar un bloque de leyes, que no solo es la de registro civil, para que permita el efectivo goce del derecho a la identidad de género y que no exista tampoco esta cédula trans ni esta cédula para personas no trans. Nos dijo que el derecho a la identidad de género se circunscriba a personas adultas. Argentina fue el primer país en el mundo en promulgar una ley que permite que las personas trans, incluidos niños, niñas y adolescentes, puedan cambiar el nombre y género en sus documentos personales. Además, garantiza el acceso a tratamientos médicos en los sistemas de salud público y privado para quienes quieran realizar la transición física. En el 2012, Facha fue el primer niño trans en beneficiarse de esta ley. Hablé con un pediatra y me dice, lo que pasa es que necesita que le reafirmen su expresión de género femenino. Y yo pensaba cuando salí de ese hospital, ¿para qué? Comprarle más muñecas. Se las daba a comer al perro, las muñecas. Los bebés, le sacaba la cabeza y lo usaba de pelota la cabeza. La ropa rosa siempre estaba rota, nunca le gustaba. Acá está mi hijo. Yo siempre digo que él con sus 8 para 9 añitos tuvo una valentía que quizás muchas personas no la han tenido, que es ir en contra de lo estipulado en la sociedad. Nosotros siempre decimos que Argentina, la ley avanzó mucho más de lo que avanza la sociedad. Y el tema de no te metas con mis hijos, yo se lo puedo retrucar también a la persona que lo dijo. No te metas con mi hijo, porque vos no lo conocés. Sufría no ser quien es hoy. Y yo te puedo asegurar que hoy él es feliz como es. Él lo único que pide es esto: respetame como soy. No me entendés, no me importa, pero respetame. Para Erika Vázquez, el derecho de las personas trans a cambiar su identidad en la cédula afecta al resto de ciudadanos. Nos afectaría en que no nos estamos basando en una información verídica.
nos estamos basando en cómo la persona se siente. No estamos hablando de que nos encontramos y yo te cuento que me siento triste y ya está, sino que es algo que me compromete a mí como persona, inclusive para temas legales. Entonces no creo que a alguien le gustaría que está conversando o tiene un negocio con una persona y total resulta que no es esa persona, sino que es otro o otra y tiene otra edad y se llama diferente, yo qué sé, o sea, por eso la cédula es tan importante. La primera dificultad que encontró Amada al no tener un documento de identidad acorde a su apariencia fue en el ámbito educativo. Nosotros visitamos alrededor de 14 escuelas. Nos negaban los cupos. El momento en que nos veían a los padres y todo, estaban muy contentos de que seamos parte de la comunidad educativa. Cuando les comentábamos de la condición de mi hija, que dicho de paso, no es contagiosa, entonces enseguida había reacciones muy crueles, creo yo. Como decirnos que abandonemos la institución, que esto es una enfermedad y tiene que ir a un hospital realmente de salud mental. Fernanda y Sebastián crearon la Fundación Amor y Fortaleza para apoyar a quienes tienen la misma condición de Amada. Tienen registrados 7 casos más en el país, de entre 7 y 14 años de edad. Lo que se les ayuda a estas familias es, con nuestra experiencia, decirles, bueno, esto es lo que te va a suceder en el futuro. Tienes este grupo de psicólogos que te puede ayudar. Si tienes un problema ya legal, este grupo de abogados te puede ayudar. Y si necesitas de ayuda, de apoyo, nos tienes a nosotros. En el país se han dado avances en el reconocimiento de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales. La Constitución reconoce la diversidad sexual. La ley castiga los crímenes de odio. Sin embargo, para Farid Simon, aún la sociedad debe dar el paso hacia el respeto y la inclusión. Es legítimo que ellos crean que el matrimonio es de hombre y mujer, y es legítimo que crean que no puede haber transexualidad. Lo que no es legítimo es que una forma de entender el mundo, una religión, cualquiera esta sea, o una filosofía, cualquiera esta sea usada para que los demás tengan que vivir de acuerdo a esas reglas.